La tercera parte de High School Return of Gangster comienza mostrando la cara de shock de Choi Se-kyung al ver a Ji-hyun siendo llevado en el auto de los gánsteres. Resulta que Se-kyung no fue conducido esa noche, por lo que accidentalmente presenció el secuestro. El joven quiso denunciarlo a la policía, pero recordó las palabras de Ji-hyun de que debía ocultar su identidad y no reportar ningún problema. Finalmente, Se-kyung colgó el teléfono y se disculpó con la policía alegando que su amigo solo estaba bromeando. En el lugar donde lo tenían retenido, Dong-soo recordó que Ji-hyun era la razón por la cual su jefe, Kim Da-pul, murió. Esto hizo que le desagradara aún más a Ji-hyun, ya que lo consideraban responsable del incidente. Como era difícil hablar con ellos, Ji-hyun terminó dándoles una paliza, pero cuando le tocó golpear a uno de los tipos con sobrepeso, no pudo porque era demasiado pesado. Al final, Ji-hyun quedó inconsciente después de recibir un golpe por la espalda. Esta era una de las debilidades del Sr. Kim y después de mudarse al cuerpo de Ji-hyun se volvió frágil. Mientras tanto, Jaemin y sus amigos son castigados limpiando el salón de clases de la escuela. Allí los amigos de Jaemin lo invitan a ir a un hotel según las órdenes del gángster, lo que lo llena de inmediato de miedo. Además, quieren volver a secuestrar a la madre de Ji-hyun. Jaemin se niega a ir y se pregunta por qué sus amigos no están de su lado. Debido a la situación, decide huir. Sus amigos lo persiguen. En ese momento, Se-kyung aún está indeciso sobre si ayudar a Ji-hyun o esperar a que su padre lo recoja. Necesitaba saber qué hacer. De repente, Jaemin agarra la mano de Se-kyung y le pide que se esconda. Se-kyung, sin entender nada, se confunde. Resulta que Jaemin está siendo perseguido por sus amigos y le ruega a Se-kyung que lo salve. Jaemin le explica que sus amigos lo creen un criminal, pero todo es un malentendido. A menudo Jaemin habla mal. Por ejemplo, en una cafetería, una vez quiso pedir un americano caliente, pero lo dijo incorrectamente. Luego Jaemin le cuenta lo que sabe y la posibilidad de que Ji-hyun esté encerrado en el Hotel Edge. Se-kyung le pide a Jaemin que lo ayude a rescatar a Ji-hyun, pero Jaemin se niega y sugiere que Se-kyung simplemente lo reporte a su padre, que es fiscal. Se-kyung también lo considera. Sin embargo, Jaemin decide huir por su cuenta, temiendo que sus amigos lo atrapen. Se-kyung elige ayudar a Jaemin y engaña a sus amigos dándoles la dirección equivocada. Luego, Se-kyung se apresura al lugar y pide ayuda a su conductor y guardaespaldas, el Sr. Kim. El padre de Se-kyung, el Sr. Choi, estaba furioso porque había instalado un GPS en el teléfono móvil de su hijo y sabía que él había ido a todas partes. En el lugar de secuestro, Dong-soo le cuenta a Ji-hyun sobre el plan de la señora Mi-kyung de internar a la madre de Ji-hyun en un hospital psiquiátrico. El Sr. Kim, estando en el cuerpo de Ji-hyun, no está de acuerdo e intenta manipular a Dong-soo, pero él se niega y se burla de él porque Ji-hyun no significa nada para ellos, a diferencia del Sr. Kim. Dong-soo también le cuenta a Ji-hyun cómo su grupo de gánsteres fue destruido. Resulta que su gran jefe resultó herido y dos bandas enemigas unieron fuerzas para acabar con ellos. Esto revela el hecho de que nunca traicionaron al señor Kim Da-pil. Distraído, Dong-soo llama a sus hombres para ejecutar su plan de secuestrar a la madre de Ji-hyun de inmediato. El señor Kim, dentro del cuerpo de Ji-hyun, declara que nunca se quedará callado y no permitirá que secuestren a su madre. Mi-kyung, o mejor dicho el Sr. Kim, en el cuerpo de Ji-hyun, comenzó a revelar su identidad. Sin embargo, Dong-soo no le creyó y con sarcasmo dijo que un estudiante de secundaria como Ji-hyun no podía engañarlo. Debido a su actitud arrogante, el Sr. Kim reveló un secreto. Solo Kim Da-pil sabía de la condición del pie de Dong-soo. Si tocaban esa parte, Dong-soo ya no podría caminar. El Sr. Kim continuó divulgando información poco a poco sobre el pasado de Dong-soo con Kim Da-pil. Esto hizo que Dong-soo preguntara con sospecha quién era exactamente la figura que tenía enfrente. Por otro lado, cuando Se-kyung llegó al lugar donde estaba retenido Ji-hyun, su padre también llegó allí. Se-kyung le dijo que unos gánsteres estaban arrestando a su amigo y que no podía llamar a la policía, por lo que necesitaba la ayuda de su padre. De repente, Ji-hyun salió y resultó que estaba bien. Ji-hyun se disculpó con el padre de Se-kyung por meter a Se-kyung en problemas y porque seguramente su padre lo regañaría. Luego, el padre de Se-kyung entró directamente al lugar porque le había prometido a Se-kyung que salvaría a Ji-hyun. El señor Cho-do esperó hasta encontrarse con Dong-soo y le ordenó que llamara a sus hombres para que abandonen la casa de Ji-hyun y no arresten a su madre. Al principio, Dong-soo se resistía,
Pero temiendo al fiscal jefe, finalmente llamó a sus hombres y les ordenó retirarse. Los hombres de Dong-su finalmente decidieron retroceder y abandonaron la casa de Ji-hyun. Ji-hyun llegó a casa y la ama de llaves le informó que su madre estaba durmiendo. También se enteró de que Se-kyung había llamado y enviado muchos guardaespaldas a su casa. Luego la escena cambia y muestra a la señora Mi-kyung llegando al lugar de Dong-su y preguntándole por qué obedeció al fiscal. En ese momento el jefe de Dong-su tuvo un accidente y necesitaba dinero para la cirugía. La señora Mi-kyung le ofreció un trabajo a Dong-su con la condición de que obedeciera todos sus deseos. Dong-su se vio obligado a seguir a la mujer porque se sentía en deuda. Así es como Dong-su se convirtió en el hombre de la señora Mi-kyung a pesar de ser reacio a tratar con ella. Dong-su le explicó que su banda fue destruida porque su gran jefe resultó herido y sus dos bandas enemigas unieron fuerzas para acabar con ellos. Sospechaban que Ji-hyun era la hija de su antiguo jefe, Kim Da-pil. Por eso decidieron vigilar a Ji-hyun a donde quiera que fuera. Ji-hyun agradeció a Se-kyung por su ayuda, pero Se-kyung no respondió a su mensaje. Un día, Ji-hyun invitó a Se-kyung a estudiar en su lugar habitual, pero Se-kyung aún tenía que enviar el mensaje. Cuando Ji-hyun estaba a punto de irse a casa, dos chicas que sentían algo por él se le acercaron, le dieron bebidas y le preguntaron si él y Se-kyung habían discutido porque no lo veían a Se-kyung por ahí. Generalmente siempre estaban juntos. De repente, Ji-hyun recibió un mensaje de Se-kyung pidiéndole que se encontraran en el parque. En el parque, el señor Kim, atrapado en el cuerpo de Ji-hyun, saludó a Se-kyung, pero la respuesta de Se-kyung lo sorprendió. Se-kyung les dijo que no se volvieran a ver. El señor Kim comprendió que esto se debía a que el padre de Se-kyung les había prohibido ser amigos. El señor Kim trató de consolar a Se-kyung y le dijo que no era su culpa. Ella podía recurrir a él si necesitaba ayuda. Como el padre de Se-kyung tenía su teléfono móvil, el señor Kim le entregó una tableta con su número de teléfono. Por el momento, el padre de Se-kyung le dijo que se acercara a Jae-hyun, la única persona que su padre aprobaba para ser amigo de Ji-hyun. Sin embargo, cuando Jae-hyun siempre hablaba mal de Ji-hyun, Se-kyung casi lo golpea. No podía quedarse callada. Jae-hyun, al recibir la advertencia, se disculpó. Por otro lado, el señor Kim sentía que estaba perdiendo a su mejor amigo. Apenas habían estado juntos desde el incidente de ayer porque el padre de Se-kyung les prohibió ser amigos. Después de jugar al fútbol, el señor Kim notó a unos chicos traviesos que fumaban ese día. Tomó sus cigarrillos y se dio cuenta de que faltaba alguien. El señor Kim dentro de Ji-hyun no vio a Jae-hyun entre ellos. Al regresar a clase, los amigos de Ji-hyun lo invitaron a tomarse una foto porque casualmente tenían un evento anual de fotos. El señor Kim dijo que no le gustaba usar maquillaje, principalmente porque lo usaban las chicas. Luego se dirigieron al lugar donde se tomó la foto. Allí jugaron un juego de adivinar canciones y solo el señor Kim pudo responder todas las preguntas. Sus amigos se sorprendieron porque las canciones eran viejas, pero el señor Kim las adivinó todas. No sabían que el señor Kim era en realidad un hombre mayor y por eso las canciones antiguas le resultaban familiares. Después tuvieron una sesión de fotos grupales. El estilo incómodo del señor Kim lo hacía parecer menos un joven y más un hombre de mediana edad. Incluso se veía rígido cuando le pidieron que hiciera un corazón con la mano. Después de la foto, era el turno de que el grupo de Jae-hyun se fotografiara. El señor Kim, dentro de Ji-hyun, nuevamente se preguntó dónde estaba exactamente Jae-hyun. Su amigo le explica que Jae-hyun ya no quiere ir a la escuela y trabaja en una tienda de conveniencia. El señor Kim finalmente se encuentra con Jae-hyun, quien explica que tiene tanto miedo de los gánsteres que no se siente seguro para regresar a la escuela. Jae-hyun cree que si regresa, sus amigos lo atraparán y lo entregarán a los gánsteres. Mientras estaban ocupados hablando, Sik-hyun de repente llamó al señor Kim y le dijo que estaba en el puente donde Jae-hyun casi se suicida. El señor Kim entró en pánico y fue directamente hacia allí, dejando a Jae-hyun confundido ya que la historia quedó inconclusa. El señor Kim se reunió de inmediato con Sik-hyun en el puente. Preocupado porque sucediera algo terrible, el señor Kim invitó al joven a irse a casa. Sin embargo, Sik-hyun se negó a irse y dijo que quería quedarse en la casa de Jae-hyun esa noche. Para mejorar el ánimo de Sik-hyun, el señor Kim decide llevarlo a pasear a la playa. En el tren, Sik-hyun quiere ir a la parte trasera para buscar comida. Cuando el señor Kim va a dejar su bolso, ve a Dong-seo y a un amigo que lo siguen. A pesar de la vigilancia, el señor Kim y Sik-hyun disfrutan su tiempo en la playa. Compran ropa nueva y el señor Kim le enseña a Sik-hyun a andar en bicicleta.
Dong Seo y su amigo los observan hasta que Sik-hyun finalmente logra andar en bicicleta. Por la noche intentan alojarse en un hotel, pero no les permiten la entrada por ser menores de edad. También intentan quedarse en un motel que conocía el señor Kim Doppel, pero son rechazados. Entonces el señor Kim recuerda que el abuelo del dueño del motel guarda un gran secreto que él conoce. Después de un poco de persuasión, el abuelo finalmente les permite quedarse. El abuelo luego le confía a Dong Seo y a su amigo el gran secreto que conocía Kim Doppel, pero lo hace contándolo de forma que avergüenza al chico de secundaria. Dong Seo solo puede responder brevemente sin saber qué contestar ante la confusión. Finalmente, Dong Seo y su amigo eligen la habitación contigua a la del señor Kim y Sik-hyun. A pesar de que prometieron vigilar a Sik-hyun, el amigo de Dong Seo finalmente se durmió. El señor Kim cuidó de Sik-hyun como un padre lo haría con su hijo y notó una herida en la cabeza del joven. Cuando el señor Kim le preguntó por la herida, Sik-hyun confesó que tomaba antidepresivos o pastillas porque su padre lo regañaba con frecuencia. El padre de Sik-hyun odiaba a sus amigos y siempre los echaba, por lo que Sik-hyun nunca tuvo amigos y se sentía deprimido hasta ese momento. Más adelante, el señor Choi le pidió a Jae-hoon que tomara fotos de todas las actividades de Sik-hyun, incluso cuando salía con el señor Kim o Yi-jeon. Esta vigilancia constante, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad en su habitación, hizo que Sik-hyun se sintiera incómodo e invadido en su privacidad. La presión lo llevó a golpearse la cabeza contra la pared, causándose un corte en la frente. Esto fue lo que lo impulsó a intentar suicidarse. La señora Kim intenta consolar a Sik-hyun, asegurándole que la culpa no es de él sino de su padre. El señor Kim intenta calmar a Sik-hyun. Por la noche, cuando Sik-hyun se duerme, toma su teléfono móvil y lo activa. Sabía que el padre de Sik-hyun llamaría y efectivamente poco después llama a la señora Choi. El señor Kim habla con el padre de Sik-hyun, rogándole que le dé un día a Sik-hyun para descansar y tranquilizarse, pero el señor Choi es inflexible y no escucha a nadie. Al día siguiente, el señor Kim pide a Dong Seo y Jong-kul que se reúnan con ellos en el segundo piso. Al llegar, inicialmente piensan que el joven que tienen delante es el hijo de su jefe, Kim Doppel, pero no están seguros. Entonces, el señor Kim intenta convencerlos de que no es el hijo de Kim Doppel. En realidad, él es el propio Kim Doppel que ha cambiado de cuerpo. Les revela secretos que solo Kim Doppel conocía sobre ellos dos. Al escuchar todo esto, Dong Seo y Jong-kul finalmente creen que Ji-hyun es realmente Kim Doppel en un nuevo cuerpo. Aceptan al señor Kim y él los presenta a Sik-hyun como tíos. Aunque Sik-hyun está conmocionado, después de eso se van a la escuela. Sik-hyun todavía está ansioso pensando que su padre irá a buscarlo, por lo que se siente inquieto. En la escuela, el señor Kim advirtió a los amigos de Jaemin que no lo molestaran más. Cuando no le creyeron, el señor Kim llamó a Jong-kul, quien les dijo que obedecieran a Ji-hyun, a quien consideraban su sobrina. Los amigos de Jaemin entraron en pánico y finalmente decidieron no volver a molestar a Jaemin. Más tarde, el señor Kim y Sik-hyun fueron llamados a la sala de profesores. El padre de Sik-hyun llegó y se enfadó con el señor Kim. Sik-hyun confesó que todo era culpa suya, no de Ji-hyun. Después de eso, se les pidió al señor Kim y al maestro que se retiraran porque el padre de Sik-hyun quería hablar a solas con él. Sin embargo, antes de que pudieran hablar, Sik-hyun se desmayó repentinamente y lo llevaron a la enfermería de la escuela. Allí, el señor Kim habló en privado con el padre de Sik-hyun. Le pidió al señor Choi que cambiara su forma de educar porque lo que ha estado haciendo solo le ha causado traumas a Sik-hyun. El señor Kim le recuerda al padre de Sik-hyun que su hijo incluso intentó suicidarse por la presión que sentía, pero el señor Choi se mantuvo inflexible y casi llega a los golpes con el señor Kim. A pesar de la reunión, el señor Choi llamó al director para informar de las acciones de Ji-hyun. Sik-hyun finalmente despierta y el señor Kim vuelve a consolarlo diciéndole que su padre se ha ido. En ese momento, el señor Kim también le dice que le ha explicado a su padre los sentimientos de Sik-hyun y los errores de educación que comete, pero también añade que todo lo que pensamos que da miedo puede no serlo si intentamos enfrentarlo. Después de eso, el señor Kim invita a Sik-hyun a comer, porque debe estar hambriento. Mientras comían, Jae-hoon se les acercó. Sik-hyun inmediatamente le preguntó por qué siempre tomaba fotos de sus actividades y lo echó. Sik-hyun se sintió orgulloso de estar empezando a plantarle cara a su padre y a Jae-hoon. Luego fueron a la sala de estudio como de costumbre. Allí, el señor Kim recibió otra botella de bebida de dos chicas que sentían algo por él. Mientras estudiaban, el señor Kim se quedó dormido y Sik-hyun decidió irse a casa primero porque quería hablar con su padre. Deja una nota para Ji-hyun haciéndole saber que se va primero.
Al día siguiente en casa, la mamá de Ji-hyun volvía a actuar de forma extraña porque se le había acabado la medicación y se sentía muy mareada y deprimida. El señor Kim, curioso, revisó las medicinas y luego fue a la farmacia. El farmacéutico le dijo que la medicina tenía una dosis muy alta y que no debería haberse recetado. Después de escuchar esa explicación, el señor Kim se enfureció y llamó a Dong-soo para averiguar el paradero de la bruja, la señora Mik-young. Resultó que la señora Mik-young ya estaba en la oficina de Dong-soo. Ella estaba furiosa con Dong-soo y le pidió que finalizara su trato de inmediato. Sin embargo, esta vez Dong-soo comenzó a defenderse. La señora Mik-young le recordó a Dong-soo su promesa y cómo había ayudado a su jefe. Sin embargo, Dong-soo no la escuchó y le dijo a la señora Mik-young que se fuera. La mujer malvada no se quedó sin ideas y se le ocurrió una nueva cuando se encontró con los amigos de Jae-min en el estacionamiento. Planeó usarlos para atrapar a Ji-hyun o al señor Kim. La señora Mik-young no solo causaba problemas con el señor Kim, sino que el padre de Sik-hyun también denunció a Ji-hyun ante el comité escolar y calumnió que Ji-hyun había sido una mala influencia para Sik-hyun. El señor Choi reunió a todos los padres y profesores para planear algo contra Ji-hyun. El señor Kim, consciente de esto, se da cuenta de que sus enemigos no son tan fáciles como pensaba. Intentó ponerse en contacto con Sik-hyun, pero no hubo respuesta. Resultó que el padre de Sik-hyun era realmente muy terco y había reunido a todos los padres y profesores contra Ji-hyun. Después de eso, el señor Kim recibió una llamada de la estación de policía. Los amigos de Jae-min informaron que Ji-hyun los había acosado cuando de hecho ellos habían sido los culpables, pero el señor Kim no era ningún debilucho. Estaba decidido a darles una lección a todos, incluida la bruja, la señora Mik-young, que había sido escandalosamente cruel con Ji-hyun. ¿Cómo continuará esta historia? Lo veremos en los 2 últimos episodios de la próxima semana. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.